7:05. Gracias por acompañarnos. Es hora de nuestro espacio Opiniones, el complemento diario a la información, para hablar de los temas importantes de la agenda de todos los días en el país. Gracias por la sintonía también a quienes nos disfrutan desde ya a través de las radios de Ágape en el oriente y occidente del país. Hoy nuevamente está con nosotros Carlos Avilés, presidente de la Fundación Prevé, con quien le damos seguimiento al tema del narcotráfico, el narcotráfico en la región, en México, Centroamérica, y ha habido modificaciones desde la última vez que conversamos en el sentido de una nueva postura y clara, directa del presidente Barack Obama al comunicarse con el recién electo presidente Mauricio Funes. Parte de las temáticas que le interesaba tocar al mandatario norteamericano era precisamente el narcotráfico. Sobre eso y otros elementos vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado. Don Carlos, gracias por acompañarnos nuevamente y siempre estar acá en nuestro programa dándole seguimiento a este tema del que muy pocos hablan. Sí, muchas gracias Rafa, gracias a tu canal y muy buenos días para la sociedad salvadoreña. Gracias por tocar un tema tan delicado como es el tema del narcotráfico y el consumo de las drogas, y estoy a la orden tuya. La última vez que platicamos, usted mencionaba que Estados Unidos no había tenido muy claro el mensaje con el nuevo presidente Obama sobre el narcotráfico en Centroamérica, pero pareciera que a la hora de comunicarse con Mauricio Funes sí, ya dijo estoy interesado en ese tema en El Salvador. Sí, lo que sucedió posiblemente haya sido que la campaña electoral del presidente Obama y el señor McCain no se tocó como punto de agenda electoral, pero ya una vez el presidente Obama es electo, tiene dos problemas o dos prioridades. Uno, la situación económica de su país, donde vemos con tristeza grandes cantidades de sectores de la población norteamericana de clase media viviendo en tiendas de campaña, en terrenos abandonados, producto de esa crisis brutal que tiene. El problema del Medio Oriente, Irán, Irak, Afganistán, y el problema del narcotráfico a nivel latinoamericano, que fue lo primero que tocó con el presidente Felipe Calderón. Yo me alegro mucho de que en esa conversación el señor Obama haya tocado el tema con el presidente electo Mauricio Funes. Me alegro mucho la visita del señor Tom Shannon, que se mencionó específicamente narcotráfico como un problema de sumo interés de los Estados Unidos, porque en realidad, Rafael, es un problema muy serio, un problema muy delicado, donde los carteles mexicanos y colombianos tienen prácticamente dentro de su poder no solo un nivel de corrupción, sino que un poder de fuego muy grande. En México se han dado cuenta que tanto los pelones como los zetas los integran ex miembros de grupo élite de las Fuerzas Armadas mexicanas que han sido entrenados por miembros de la CIA en combate antiterrorismo. Ahora se han cambiado a trabajar bajo el mando de los narcotraficantes, y esa es una situación difícil. En Colombia tenemos los paramilitares, tenemos la narcoguerrilla y el mismo problema de los carteles. Por eso yo felicito a ambos y espero que el presidente electo encare esa situación, pero también desde el punto de vista, y este es un mensaje a todos los presidentes que tratan de controlar ese tema, es que tienen que depurar. Si no se depuran sus instituciones encargadas del combate, muy poco se puede hacer. Sobre esa sensibilización del tema narcotráfico en el país, usted también mencionó en aquel momento, en estas pláticas que hemos hecho regularmente, que iba a acercarse a los candidatos para tener precisamente en aquel momento los candidatos las ideas sobre cuál es su posición al respecto. ¿Logró algo de eso? No, la idea, el interés que tenía la fundación era crear como una especie de panel forum, no se realizó. Hubieron muchas cancelaciones de unos supuestos debates que al final se hizo, luego de 4 candidatos se redujeron solamente a 2, y parece ser que no pude yo coordinar, y otras muchas entrevistas incluso tampoco se pudieron dar. Yo lo que sí tengo un temor muy grande es que el problema en nuestro país es un problema demasiado grande, es un tumor que todavía no ha explotado, como lo dijo el presidente Álvaro Uribe cuando se refirió al problema mexicano. Afortunadamente el problema mexicano es un tumor que ya explotó, dijo él. Por lo tanto hay que encarar semejante consecuencia. En el caso de El Salvador, eso no ha estallado, ese tumor se mantiene adentro, existe un nivel de impunidad terrible, al grado que hay casos que preocupan. La captura del señor Reinerio Flores Lazo dicen que se cae, siendo una captura bastante reducida, porque se desconfiaba de las agentes antidrogas de la zona oriental, y sin embargo hubo una fuga de información.
y nunca se detectó de dónde salía esa información, si solamente lo manejaban la gente de la DEA y los miembros más cercanos de la policía. ¿Y cree que hay realmente un giro en esto de la lucha contra el narcotráfico, tomando en cuenta también que por primera vez, días atrás, México le dijo a Estados Unidos que la culpa era en una parte porque en Estados Unidos hay consumo y también corrupción que permite el narcotráfico? A eso quiero llegar. Días atrás sale aquí que se incauta una lancha. En nuestro país sale una notita pequeña en un periódico. Pero lo simpático de esta pequeña nota, que no dice mucho, dice: el operativo inició a tal horas, se pretendían capturar a los sospechosos, pero al parecer hubo fuga de información. Terminó. Hace unos días el Departamento de Estado presentó un informe sobre una auditoría a un laboratorio salvadoreño, donde misteriosamente se le han desaparecido 2 millones de pastillas de efedrina. La efedrina es la materia prima para producir éxtasis. 2 millones. Solo salió la nota y todavía lo dice: el tráfico de efedrina se podría convertir en un futuro grave problema en El Salvador, dice el Departamento de Estado. Se pierde eso, no pasa más. Se encuentran 300 kilos en Acajutla y el bill of landing de ese embarque, porque ya estaba en el puerto, estaba en los recintos fiscales. Hasta ahorita no hay ni siquiera una línea de... Y es fácil. Eran productos médicos, se supone que es un laboratorio, solo de agarrar el bill of landing y ver quién es el consignatario y ya estuvo. Y sin embargo no pasa. Esos son los problemas y ahí vamos también a los Estados Unidos. Porque es cierto, los Estados Unidos tienen una especie de miopía en el concepto del combate al narcotráfico. Cuestiona a los países que no hacen mucho, pero no se cuestiona a sí mismo por qué consumen tanta droga. Y desde el momento que ellos son la sociedad de consumo más grande del mundo, de consumo de drogas, por lo tanto, esa demanda siempre va a ser suplida por una oferta. La pregunta del millón es: si la droga no se puede controlar en Centroamérica y llega hasta México, ¿cómo es que pasa la frontera de México a Estados Unidos? Ahí tendrían que haber problemas con policías norteamericanos de inmigración, de fronteras. Ahí teníamos que tener problemas con los policías de las ciudades más importantes, porque en la calle se vende droga. Ahí tendríamos que ver qué pasa con los puertos y aeropuertos en Estados Unidos, que se violentan esos controles. El problema es que la corrupción pega en todos los países. Como yo en una forma muy salvadoreña explico el problema del narcotráfico, en una forma muy chocarrera, muy popular: el narcotráfico es un huevo de 5 yemas. Ese es el problema. O sea, muchas veces lo que se dice no es lo que se hace. Muchas veces el presidente Felipe Calderón intentó frenar el problema, pero lo que primero pudo haber hecho era depurar sus policías. Toda la policía, todo el ejército, los altísimos mandos, estamos hablando de sales antidrogas, generales, coroneles, directores, están en las famosas narcoplanillas. Lo mismo sucedió en Colombia. La policía, el sistema judicial, no lo compró Pablo Escobar en su momento, hace ya muchos años. Ahora, en El Salvador muy poco hablamos de eso, y insisto, porque las notas que usted siempre trae, recortes, siempre son muy pequeñas en los medios. ¿Hay miedo a la publicación o hay poder que está frenando esto ya en el país? Ese es el problema, la impunidad, ese poder. Aquí hay muchos salvadoreños que andan traqueteando, como dicen los colombianos. Aquí se debería de investigar. Pero el presidente electo Mauricio Funes lo primero que tiene que ver es con qué cuenta. Tiene que depurar el ejército, tiene que depurar la policía. La lucha del combate contra las drogas en nuestro país colapsó. Tú acabas de terminar tu espacio de información y mencionabas el triste caso, uno de los casos más dolorosos, más impresionantes, el caso de la niña Katia Miranda, de la cual yo me sumo a la familia con todo pesar. Pero yo pregunto, ¿y si Arena hubiera ganado las elecciones, se abre el caso? ¿Qué es el interrogante? Porque cree que es político. El mismo fiscal dice que por eso no lo abrieron antes de las elecciones. Pero no sí destaparon un cheque, una donación hacia un candidato y le causó también el mismo daño. O sea, hablemos realidades. Como se dice en buen salvadoreño, hablemos calzón quitado. Si no querían afectar un partido político, ¿por qué sacaron lo de la donación y el cheque? Y si en esto, ¿por qué no lo sacaron antes? No. La pregunta del millón, y yo se la dejo a la población salvadoreña, es: si Arena hubiera ganado las elecciones, ¿se abre el caso? Esa es la pregunta. Porque ahora ha cambiado todo, Rafael. Cuando llega un partido completamente diferente, tiene acceso como gobierno a información de la más altísima información secreta. De CIA, FBI, Interpol, de gobierno a gobierno.